Continuamos con la tercera ponencia. El economista Wilmer David Hilaire Briones. Él es economista por la Universidad Técnica de Manabí, magíster en docencia universitaria e investigación de la Universidad Técnica de Manabí, certificación en finanzas y matemáticas por la Universidad Brigham Young de Idaho, Estados Unidos, actual docente de la Universidad Técnica de Manabí. Nos va a presentar la ponencia de incidencia de los impuestos en la calidad de vida de la población. Fuertes los aplausos. Gracias. Gracias. No puedo empezar sin antes emitir una sincera felicitación a la Federación de Estudiantes Universitarios en representación del señor Isa y también del señor Mejía de la Escuela de Economía. Este tipo de eventos indudablemente son eventos que favorecen el conocimiento de cada uno de ustedes. Ahora, yo quisiera que todos ustedes de cualquier manera traten de centrarse un poco en esta exposición, porque lo que yo voy a decir nos afecta a todos por igual. Ninguno de los que estamos aquí puede decir o puede pasar por alto este asunto. Mire, el asunto es tan importante que yo uso o voy a usar como soporte de muchas de la exposición de aquí al profesor Gregory Mankiw. El profesor Gregory Mankiw es el autor de uno de los mejores libros que yo he podido haber leído en mi vida, y les digo, he leído centenares de libros. Y el profesor Mankiw, en este libro Introducción a los principios de introducción a la economía, es un libro que tiene como unas 800 páginas. No son muchas, pero de verdad les recomiendo que a los que están inmersos en el asunto de la economía tienen que buscar el medio de leerlo, porque es donde ustedes van a obtener el mayor conocimiento en cuanto especialmente a lo que se están formando en la carrera de economía. El profesor Mankiw fue profesor de Harvard, profesor de Stanford en California, también fue asesor económico del presidente Ronald Reagan y también presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos, el presidente Bush específicamente. Entonces, quizás algunos lo que no quiero que piensen es que van a decir, bueno, este señor allá arriba está hablando cosas inconsecuentes o cosas que no tienen congruencia. Entonces yo me estoy apoyando en lo que dice Gregory Mankiw para demostrarles a ustedes el soporte técnico y científico que tienen las cosas que les voy a decir. Porque como les decía, esto les afecta a todos ustedes, me afecta a mí y a cada uno de los que estamos aquí. Entonces, parto desde una primicia, y vamos a ir sacando algunas conclusiones a medida que pase la exposición. Aquí en Manabí nosotros tenemos una época lluviosa. Y esta época lluviosa tiene diferentes características. A veces llueve poco, a veces llueve medianamente y a veces llueve mucho. Lo interesante es que cuando llueve de una manera correcta, hay una producción agrícola que es el sustento de la economía de Manabí.
Y esta producción agrícola es bueno para todos. Es bueno para todos. De tal manera que podemos decir que la lluvia es buena para todos. Por lo tanto, es bueno que llueva. O sea, esa es la primera conclusión que nosotros tenemos. Segundo, esto de aquí, todos ustedes sin excepción, los que están en economía, ya tienen que haberlo visto, que tienen que ver con el desplazamiento de las curvas de la oferta y de la demanda. Entonces, para los que estudian o están en economía, esto se les va a hacer muy conocidos, pero para aquellos que no tienen un conocimiento de economía, que están aquí, que tal vez no son de la escuela de economía, se los explico brevemente. Porque ustedes están inmiscuidos en esto, todos estamos inmiscuidos. Entonces, les explico, miren, aquí nosotros tenemos la televisores LG de 55 pulgadas. Cada vez que se inicia un mundial de fútbol, yo trato de comprar el mejor televisor y el más grande que haya para ver el mundial. Y desde el mundial pasado compré un LG de 55 pulgadas. Entonces, consultando con un amigo que tiene un almacén de electrodomésticos, y le pregunté a él sobre la evolución de cómo había tenido este artefacto, porque después vi un hermano mío, yo lo compré como unos $750, pero mi hermano unos años más tarde lo compró cerca de $1000. Y algunas personas, ustedes saben, viajaban a Colombia con el objetivo de comprar un televisor de estas características porque decían que en Colombia estaba más bajo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el precio va desde los $700 hasta los $1250. Entonces, miren, aquí viene la parte interesante de esto. Ustedes en la primera línea, vemos cómo no puedo ver aquí muy bien el valor, déjenme verlo peor acá. A ver, entonces, cuando el precio está en este valor de aquí, en este valor, la curva de la demanda está aquí. Entonces, dense en cuenta, en este cuadro del lado derecho, en el centro está el precio del televisor. En la derecha está cuántos televisores demandan las personas y en la izquierda está cuánto ofertan los vendedores o los productores. Entonces, si ustedes pueden ver, si el televisor cuesta $700, los productores solo ofertan 10 televisores y la demanda es 45. A medida que el precio del televisor sube, hasta cuando el televisor, por ejemplo, cuesta unos $1250, los ofertantes lógicamente ofrecen 40 televisores, porque pueden ganar mucho y ofertan bastante. Pero sin embargo, los consumidores, nosotros solamente demandamos 5 porque el precio del televisor está caro. Entonces, este es un principio básico de las 3 funciones del mercado, oferta y demanda, 3 funciones básicas de la economía. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos en este precio de aquí, la curva de la demanda está acá, pero si el precio aumenta, dense en cuenta que la curva se desplaza de aquí hasta acá, o sea, se desplaza hacia la izquierda, se contrae, y esto, y lo mismo sucede con la oferta. Si la oferta está aquí, ¿ok? Se costará aquí, entonces, al momento en que el precio aumenta, la oferta se desplaza y se expande, o se desplaza hacia la derecha o se expande, ¿ok? En el siguiente cuadro, por ejemplo, vemos que el precio se desplaza más hacia arriba, hasta cuando el televisor comenzó a llegar a $1050, casi $1100. Entonces, dense en cuenta que la curva de demanda se desplazó hacia la izquierda y ya solamente la gente demandaba un promedio de 10 televisores.
¿Ok? Pero si nosotros, por ejemplo, desde aquí, y la oferta, como es alta el precio, la oferta se desplaza hacia la derecha, sigue expandiéndose. Pero ahora miren, si hubiese una caída brusca del precio del televisor desde aquí hasta este precio de acá, dense en cuenta que la curva se desplaza en el caso de la demanda, se desplaza hacia la derecha, y la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Yo le denomino a este punto el arco iris de la economía. Es algo que nosotros no lo vemos, pero cada vez que se realiza un evento económico de cualquier naturaleza, esas curvas se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Si subió el precio del gas, las curvas se comienzan a desplazar a derecha o izquierda. Si sube el precio de la gasolina, se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, esto de aquí es de manera indefectible. Indefectible es una palabra que significa que jamás varía. O sea, si se mueve o se afecta un producto, las curvas se desplazan. Yo le decía, es como que existiera sobre el cielo una especie de un arco iris económico, un arco iris grandote. Entonces, si de repente el gobierno decide, por ejemplo, subir el precio del gas, automáticamente ese arco iris se desplaza del lugar. Nosotros no lo vemos, es invisible, pero de que se mueve, se mueve. Aún en la economía más cerrada, donde no exista capitalismo, donde no existe nada, la curva se mueve porque se mueve. Eso le decía, es indefectible, no cambia. Ahora, los impuestos, en cierta manera, son productos que afectan el comportamiento del mercado. Es muy común que se creen impuestos y se van a crear. Aquí no se trata del punto de si los impuestos son buenos o son malos. Los impuestos, como dijera Oliver Wendell, son el costo que pagamos por vivir en una sociedad civilizada. O sea, si usted quiere vivir en Puerto Viejo y gozar de los privilegios de una calle asfaltada, de un agua potable, luz eléctrica, todo, usted tiene que pagar impuestos. O sea, usted tiene que pagar impuestos. Y si no quiere pagar impuestos, pues tendría que irse a vivir a lo profundo de una montaña donde usted no va a gozar de esto. Pero de que tiene que pagar impuestos, aquí no discutimos eso. Lo que vamos a mencionar o a discutir hoy día es el hecho de hasta qué punto estos impuestos inciden en la calidad de vida de la población. Ahí está la frase de Oliver Wendell, ¿no? Entonces, le decía, ¿no? Este impuesto, ahora, ¿por qué les mostraba el asunto de las curvas, de la oferta y de la demanda? Miren, vamos a poner un ejemplo básico. Vamos a suponer que en Puerto Viejo se va a hacer el festival del helado. Se va a organizar el festival de helados y se va a vender helados. ¿Ok? Entonces el municipio o el GAC municipal necesita dinero para poder financiar esta actividad. Entonces, el GAC municipal decide, para poder financiar, poner un impuesto de 50 centavos por cada helado que se venda. ¿Ok? Un hipotético, unos 50 centavos por cada helado que se venda. Entonces, aquí vemos nosotros la famosa curva que les estaba explicando. Miren, el helado está, por ejemplo, si el helado costara $3, ¿ok? Y el GAC municipal decide aumentar 50 centavos el impuesto del helado. La pregunta es, ¿quién paga el impuesto? ¿El vendedor, el productor o el consumidor? ¿Ok? Ahora bien, se mantiene un montón de situaciones, ¿no? Pero técnicamente hablando, no, vemos aquí en este caso, ¿no? En el caso de lo que sucede con la curva de la oferta, en el momento en que si costara 30, como se desplaza en 50 centavos, la curva se contrae
Y el nuevo punto de equilibrio, por ejemplo, si son 100 helados a $3, el nuevo punto de equilibrio está con una demanda de 90. Entonces, este margen de 50 centavos, de una u otra manera, afecta, si lo paga el comprador, entonces el comprador solamente recibiría $2.50 por cada helado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Si le sube a $3.50 también, se viene el problema de que la gente, ustedes saben que cuando más, ya por eso vimos en antes, ¿no? Cuando más cuesta, la gente menos compra. Entonces, todo cambio, toda variación de precios afecta el mercado en general. Lo afecta en cualquier cosa. Así venda usted, tiene un puesto de encebollados o tiene un puesto que vende naranjas, todo. Si el precio de la naranja sube, la curva se desplaza. Entonces, los impuestos son en realidad un producto. Son un producto y siempre va a estar provocando desplazamiento. Pero en este caso el desplazamiento es más peligroso. ¿Por qué razón? Porque afecta en su conjunto a todo el mundo. Por ejemplo, ustedes conocen el asunto de cómo las naranjas, durante la época de producción mayor, la naranja, ustedes pueden comprar hasta 25 naranjas por $1. Pero cuando no hay naranjas, ahí se venden las naranjas hasta 4 o 5 por $1. Entonces ustedes pueden darse cuenta, todos los que estamos aquí nos afecta. O sea, porque todos tomamos jugo de naranja. Entonces cuando la naranja está barata, podemos tomar todos jugos de naranja. Pero si la naranja está demasiado cara, entonces tenemos que buscar un sustituto para ello. Entonces, la curva se desplaza y... Hola. Me quedé sin sonido. Hola. ¿Cómo? Hola. Bien. Entonces, de la misma manera, se desplaza la curva de la curva de la demanda. O sea, la demanda se contrae. Entonces, cuando la curva se desplaza, se afectan tanto los productores como los consumidores, indefectiblemente también. ¿Por qué razón? Porque como nosotros se nos afecta el precio, dejamos de consumir. Por lo tanto, el productor también deja de producir. En definitiva, los impuestos desincentivan la actividad del mercado, la desincentivan por completo. Una de estas de aquí es la famosa pérdida de peso muerto que le conocen dentro de la economía. Y para ello también, por ejemplo, tomo un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que José es un hombre que tiene una empresa de limpieza y Juana es una mujer que tiene una casa y ambos deciden contratar la limpieza de la casa. Para José su precio mínimo de limpieza de la casa, ganando un poquito, sería $80. Y para Juana, lo máximo que ella cataloga su casa cuando está limpia es de $120. Entonces, contratan en $100 la limpieza de la casa. Entonces, José se gana $20 y Juana ahorra $20. En economía, esta diferencia de utilidad se le conoce dentro de lo que es incidencia fiscal como un peso muerto. Entonces,
¿Qué sucedería si el gobierno decide gravar los impuestos o la limpieza de casas con un impuesto de $50? Ok, entonces hay dos alternativas. José sube $50. Como su costo mínimo de oportunidad es 80, más $50, tendría que cobrar 130. Pero Juana solamente puede pagar hasta 120. En esas circunstancias, entonces lo único que quedaría entre Juana y José es suspender el contrato. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ni Juana tiene su casa limpia, ni José gana sus $20. Y el Estado no recibe los $50. Y a la final, entonces, eso es lo que pasa con los impuestos. El impuesto perjudica tanto al comprador como al vendedor y finalmente termina perjudicando al propio Estado. A mayor creación de impuestos, hay menor circulación de dinero, menor cantidad de dinero en el poder de los consumidores y por lo tanto habrá menor generación de impuestos y a la larga el Estado es el que sale perjudicado. Paso a algunas diapositivas para determinar en esto, ¿no? Un ciudadano común como yo. Aquí estoy poniéndome un ejemplo de los impuestos que yo pago en un año. Si ustedes pueden ver allí, yo pago hasta de lo que yo recordé anotando ahí, ustedes pueden ver 20 impuestos que yo tengo que pagar durante el año. Partiendo desde el impuesto a la renta, IVA, ICE, pago al Ministerio de Turismo, tasa de habilitación, impuesto a la patente municipal, impuesto a la actividad comercial, impuesto a la propiedad, pago intendencia de policía, ARSA, SOPROFAN, SAICE, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Salud, tasa de recolección de basura, alumbrado público, seguro contra incendios, seguro campesino, impuesto ambiental, impuesto verde. Solamente todos esos impuestos pago yo durante un año. Entonces, hasta hace 10 años atrás, el Servicio de Rentas Internas manejaba un total de 14 impuestos. En la actualidad maneja 30 impuestos, o sea que se incrementaron 16 a lo largo de los últimos 10 años. Entonces, esto implica de que la recesión vaya bajando y como vaya subiendo y como siempre termina por afectar es especialmente a la clase pobre. Finalmente termino con un ejemplo de lo que sucedería, por ejemplo, como menciono a veces, usted tiene una pequeña fábrica de fideos. Y usted vende el fideo. Y usted vende cada funda de fideo, digamos, por poner un ejemplo, $1. De repente viene el gobierno, usted tiene 5 vehículos repartidores por toda la provincia. El gobierno crea un impuesto verde y le sube, por decir, tiene que pagar $100 por cada vehículo. O sea que usted tiene que pagar $500 por cada vehículo. ¿Qué hace el productor, el dueño de la fábrica de fideo? ¿Paga él los $500? Él no. Lo que él hace es que los $500 se los carga al producto. Entonces, quien termina pagando el costo del impuesto del productor es el consumidor mismo. Entonces, de esa manera, esa ha sido la razón por la cual durante estos últimos 10 años, con la creación de todos estos impuestos en exceso, el precio de los productos se ha duplicado. Todos se han duplicado, al extremo de que muchos de los productos en Ecuador son mucho más caros que en Estados Unidos. Y esto no es una suposición, sino que yo lo he comprado. Y aquí en Ecuador es más caro que en Estados Unidos, siendo que tenemos un ingreso menor que en esto. Entonces, volviendo a la reflexión que decía anteriormente, ¿no? Sobre la lluvia. Los impuestos son como la lluvia. A todos nos beneficia, a todos nos hace bien, a todos nos sirve de una u otra manera. Pero cuando llueve en exceso,
se destruye todo. Se destruyen carreteras, se destruyen los sembríos, se destruye absolutamente todo y todos perdemos. Nadie gana. Entonces, la otra conclusión, es bueno que llueva, pero tampoco tanto, porque ahí sí salimos todos perjudicados. Gracias. Muchas gracias. Hola. Sabemos que el exceso de impuestos nos afecta y la falta de impuestos también nos afecta. Entonces, ¿usted qué considera o qué recomienda para mantener un impuesto estándar o un impuesto equilibrado para así no afecte tanto ni a los consumidores y tampoco en este caso al Estado? Bueno, aquí la respuesta está en los administradores del Estado. O sea, porque en la creación de impuestos es la salida más fácil para recoger dinero, o para recoger capital. Bien, entonces, para terminar con la pregunta, ¿no? El asunto es ese, que se crea impuestos, pero sin embargo, hay alternativas muy básicas a esto. Yo creo que el ejemplo más práctico que se puede hacer esto, lo está dando China en la actualidad con la creación con las zonas especiales de desarrollo. O sea que son lugares donde se crea, se fabrica o se trabaja con cero impuestos, pero hay una producción enorme. Entonces, al aumentarse la producción, al aumentarse la creación de empresas, aumenta la generación del impuesto existente, los impuestos básicos aumentan en su generación, de la misma manera que aumenta el consumo. Entonces, entre más dinero haya en poder de los contribuyentes y de los empresarios, vía producción, hay mayor contribución de impuestos al Estado a través del consumo. Entonces, solamente se lo maneja de esa manera, es lo más simple. Listo, parece que no. Okay. Un fuerte aplauso para el economista.